Estados Unidos sí entró por el Mayo. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que hay que ponerle nombre al niño. Hay una crisis en la relación binacional y ya la habíamos, de hecho, advertido en esta mesa desde hace varios meses. Ahí está también hoy las negociaciones del Telecán como otra de las crisis que estamos viviendo producto de esta relación que está hoy en vilo. Hay que ser cuidadosos también en la narrativa, no por tener resultados electorales hay que tropezarse con la narrativa que Estados Unidos quiere instalar en México, que es, creo, la campaña en la que están cayendo pues algunos partidos de oposición, por no decir que todos. O sea, que es utilizada la oposición por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es utilizar la oposición por el gobierno de los Estados Unidos para instalar esta narrativa de, es más, no lo creo, estoy segura, para usar... Tampoco hay un avance de este gobierno respecto al caso de Rocha Moya, ese es el asunto. Y los otros casos de señalamientos, Américo en Tamaulipas, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Marín en Baja California ya sin visa, es decir, ¿qué está sucediendo? Teuchitlán en Jalisco, que bueno, está y otras alcaldías. Entonces yo lo que digo, eso no hace a MC, por eso yo estoy hablando del Estado mexicano, estoy hablando del Estado mexicano. Laura, eso no hace a MC un narcopartido. Entonces yo simplemente creo que hay que actuar con responsabilidad. Vamos a regresar. Responsabilidad de a veces algunos integrantes de la oposición de hablar de estos supuestos vínculos por nido. Yo he sostenido que hay en Estados Unidos inició un plan Cóndor 2.0 en el que México está en el centro. Ya vimos las repercusiones que tuvo en Colombia, donde hubo claramente, como dice Claudia, una violación a nuestra soberanía y donde yo creo que hay un plan de intervención a México donde están utilizando a varios actores de la oposición, entre ellos, por cierto, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, a actores políticos como Lili Telles, y a mí lo que me llama la atención no solamente es, bueno, pues lo que hemos descubierto en la entrevista ayer con el embajador Ken Salazar, donde pues claramente se ve hasta desconcertado, la de Jorge Ramos, se ve hasta desconcertado, y yo también sostengo que él ha sido de los engañados, pero a donde hasta el cansancio, que nosotros recibimos un país destruido que se inició desde el gobierno de Felipe Calderón y recibimos instituciones muy débiles. A mí me tocó ser parte de la primera etapa del gobierno del presidente López Obrador y nosotros hemos hecho, vamos a decir, mucho más de lo que han hecho cualquiera de los gobiernos anteriores, sacar a la gente de la pobreza, y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad creo que es uno de ellos, encabezado por Omar García Harfuch. Gracias, Lilia. Se calentó el debate en el programa de Azucena Oresti. El caso de Ismael El Mayo Zambada volvió a encender la discusión política en México y dejó al descubierto las diferencias entre los partidos políticos. La diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo acusó a la oposición de utilizar el caso con fines políticos y calificó como irresponsables los señalamientos contra el gobierno. En contraste, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano advirtió que el verdadero problema es la corrupción y aseguró que el Estado debe de concentrarse en proteger a los ciudadanos y fortalecer las instituciones. Mientras Azucena Oresti cuestionó las versiones contradictorias de las autoridades de México y Estados Unidos sobre cómo ocurrió la detención del Mayo Zambada. ¿Fue una entrega o una operación unilateral? Las dudas siguen creciendo y la polémica está lejos de terminar. Amigos, deja tus comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Quién está diciendo la verdad? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para mantenerte informado. Y es que hoy la oposición, desgraciadamente, este tema lo han traído como narrativa de que la presidenta Claudia Sheinbaum está coludida con los narcos, igual que Andrés Manuel López Obrador, pero hay que recordar que Ken Salazar salió a decir que él no tiene ninguna pruebas, pero en cambio en su libro dejó entrever que podría estar coludido Andrés Manuel con los narcos. Amigos y amigas, me recuerda mucho a la Cascabel Hernández, que dice que se lo dijo un amigo, el amigo de aquel amigo. Amigos, vamos a ir a este debate que se puso intenso. Mintieron, efectivamente, porque hay versiones en donde yo no creo que haya mentido Ken Salazar, creo que se lo ocultaron. Alguna vez había comentado yo en esta mesa que la agenda de las agencias internacionales va mucho más allá de las presidencias en Estados Unidos y que pues, ellos tienen planes muy, muy a largo plazo de cómo combatir a la delincuencia organizada. Todo parece ser que este tema del Mayo, los Chapitos y demás, fue parte de esta agenda de largo plazo de las agencias y que no necesariamente el embajador fue avisado. Y en ese sentido, ayer que la presidenta habla de esta responsabilidad del embajador, los embajadores están cubiertos por la protección de Diana. Ellos tienen inmunidad diplomática, no solamente mientras cubren con el encargo, sino después de que lo dejan en una actividad que hayan realizado durante el mismo. Pero lo que hicieron las agencias, eso sí violenta la Carta de Derechos de la ONU y sí violenta la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque no debieron entrar así.
independientemente de que estamos hablando de un delincuente que debió de haber sido juzgado en este país. Y a mí lo que me parece sumamente grave, que te quiero hacer una crítica interna, ¿qué pasa con los mecanismos de protección institucional que tiene este país para resguardarnos de una invasión, de una intromisión a nuestra soberanía? A ver, ¿Cómo que apagan los radares? El radar únicamente es un destello que emite el avión donde te dice altitud, latitud, qué tipo de aviones, dónde está. Pero el país siempre tiene que tener radares internos que te digan quién entró, cuándo entró, si sobrevuela una aeronave, qué tipo de aeronave es una aeronave que fumiga, es una aeronave comercial, es una aeronave privada, es una aeronave de una fuerza armada local o foránea. ¿Qué pasa con nuestros mecanismos de protección? Y la otra, ¿dónde está la investigación de la Fiscalía General de la República? Claro, que nos diga desde el fuente del problema, es decir, ¿qué pasa con esa reunión en la que el Mayo fue sacado, donde asesinaron a Melesio Cue y donde estaba citado el gobernador? Es que son varios caminos, ¿verdad? A ver, sí, pero empecemos por el principio y empecemos en México, por lo que se puede esclarecer en México. Laura. Pues, como diría Paquita, ¿no? 3 veces te engañé, 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Aquí parece que todos están en el club de los engañados, me parece muy peligroso. Y creo que justo no podemos caer en el falso debate de la defensa de la soberanía para defender narcotraficantes. Por supuesto que todo el país, ahí están las encuestas, no nada más Morena, no nada más los políticos, todo el país está a favor de defender la soberanía. Y no la vamos a regatear ante nada, mucho menos ante Trump y su gobierno. El problema es que su propio gobierno también está dividido, pues el embajador no sabía, quién sabe si sus agencias sabían. No estaba ni Trump. O sea, no tenían idea. Era Biden. Lo que está detrás, por eso, pero después, o sea, ahora en la información tampoco creo que estén todos enterados, ¿eh? Entonces, hay muchas agencias en Estados Unidos, operan como un gigante de muchas cabezas, ya se sabe. A mí más bien lo que me preocupa son 2 cosas, Azucena. ¿Qué hay detrás de todo esto? Más allá de la violación de la soberanía, que no nos vayamos con la cortina de humo de eso, hay que defenderla. Punto, ok, perfecto. Que son varios capítulos. Next, uno, la soberanía, ¿no? de acuerdo. Claro. Y luego, 2, lo que está sucediendo es una complicidad del Estado mexicano durante décadas con la delincuencia organizada, cerrando los ojos por parte de todos los partidos políticos sin que se haga nada. Y eso ha escalado violencia, delincuencia, desapariciones, inseguridad, asesinatos, feminicidios. El pueblo está dolido. Y número 2, lo que está detrás también de todo esto es un gobierno que está lastimando la soberanía, es decir, quien está poniendo en riesgo la soberanía nacional es el Estado mexicano hoy con el gobierno de Morena, al no tener una justicia que llega antes de que los gringos peguen de gritos. Rocha ya recibió inmunidad, se va a ir hasta el 2031, su carpeta y su declaración a que no pueda ser pública, está más protegido que cualquier mexicano en este estado, mientras cuando gobernó Sinaloa aumentaron en 5,000 personas los asesinatos y en 400% las desapariciones. Diputada Lilia Aguilar. Oye, a mí, yo digo que la irresponsabilidad de a veces algunos integrantes de la oposición de hablar de estos supuestos vínculos por los presuntos señalamientos que hizo un gobierno sobre un gobernador, justo del que estamos hablando, que hizo una violación de la soberanía. Yo he sostenido que ahí en Estados Unidos inició un plan Cóndor 2.0 en el que México está en el centro. Ya vimos las repercusiones que tuvo en Colombia, donde hubo claramente, como dice Claudia, una violación a nuestra soberanía, y donde yo creo que hay un plan de intervención a México donde están utilizando a varios actores de la oposición, entre ellos, por cierto, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, a actores políticos como Lili Telles, y a mí lo que me llama la atención no solamente es, pues lo que hemos descubierto en la entrevista ayer con el embajador Ken Salazar, donde pues claramente se ve hasta desconcertado, la de Jorge Ramos, se ve hasta desconcertado, y yo también sostengo que él ha sido de los engañados, pero además, acuérdense que el plan de seguridad de Trump dice que las organizaciones criminales son terroristas y ahora están hasta negociando con terroristas porque tienen este acuerdo no solamente con para la salida del Mayo Zambada, sino evidente y claramente con el cártel de Sinaloa. Entonces a mí me parece que hay que ser cuidadosos también en la narrativa, no por tener resultados electorales hay que tropezarse con la narrativa que Estados Unidos quiere instalar en México, que es, creo, la campaña en la que están cayendo pues algunos partidos de oposición, por no decir que todos. O sea, que es utilizada la oposición por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es utilizar la oposición por el gobierno de los Estados Unidos para instalar esta narrativa es más, no lo creo, estoy segura, para usar esta narrativa que además es uno de los pasos que se utilizó en el plan Cóndor por allá por los 60, 70 y que sigue siendo una de las instalaciones mediáticas que quiere hacer los Estados Unidos para generar, antes era ir tras los comunistas, hoy es ir contra los narcotraficantes, y a mí me parece que eso es muy peligroso. Fíjense, hay que diferenciar con mucha claridad. López Obrador a nosotros nos decía que no había que cometer la responsabilidad de tachar todo el gobierno de México de Felipe Calderón
de narcotraficante, porque era irresponsable cuando era solamente uno el que por lo pronto en aquel entonces tenía señalamientos. Entonces nosotros fuimos muy responsables, hoy esa responsabilidad no hay. Los señalamientos es sobre un gobernador, que yo creo que además hay la responsabilidad de la 4T de dar resultados sobre la investigación que tienen, pero hay que ser responsables desde Pero la nunca se le ha oposición. señalado al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Exacto. Nunca se le ha señalado, eso es cierto. Pero tampoco hay un avance de este gobierno respecto al caso de Rocha Moya. Ese es el asunto. Y los otros Hay- casos de y- señalamientos, Américo en Tamaulipas, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Marín en Baja California ya sin visa, es decir, ¿qué está sucediendo? Teuchitlán en Jalisco, Que bueno, está y otras encarcelado y que haya justicia. alcaldías. Entonces yo Está lo que bien, digo, eso pero es no hace sistémico, a oye, MC. por eso yo estoy hablando eso del no Estado hace a mexicano, MC, Lilia. eso Estoy no hablando del hace- Estado mexicano. Laura, eso no hace a Estoy hablando del MC Estado un mexicano desde el narcopartido. principio. Estoy hablando Entonces yo del Estado simplemente mexicano creo desde que hay el que actuar con principio. responsabilidad. Vamos a regresar con este tema y contigo, Claudia. Estados Unidos sí entró por el Mayo. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que hay que ponerle nombre al niño. Hay una crisis en la relación binacional y ya la habíamos, de hecho, advertido en esta mesa desde hace varios meses. Ahí está también hoy las negociaciones del Telecán como otra de las crisis que estamos viviendo producto de esta relación que está hoy en vilo. Hablaba Lilia de las narrativas, ¿no? A mí, yo siempre he lamentado mucho la obsesión que tiene Morena sobre las guerras y aliados, sobre las guerras de las narrativas, porque eso es lo que más les importa. O sea, pueden haber 5,000 asesinados en los últimos 2 años en Sinaloa y la gente estar sufriendo y no hablan de eso. Pueden haber 400% aumento en desaparecidos en Sinaloa en el gobierno de Rocha Moya, lo cual acredita la aquiescencia del gobierno en las desapariciones, como el Comité de las Naciones de la ONU dijo, y no hablan de eso. Pueden haber 20 personas asesinadas a manos del ICE en el periodo de Trump y no dicen nada. Ayer justamente un mexicano murió en manos del ICE también. Bueno, sí hablaron ahorita del tema. No, pero aquí Ahí en la en la mesa no conferencia. lo hemos, y tampoco lo hemos posicionado ni en las tribunas ni en sus preocupaciones. Eso para ellos no es importante. La crisis del país, lo importante es ahora es la narrativa, que los gringos no nos vengan a decir qué hacer. Entonces yo lamento mucho esa parte. A mí me preocupa sobremanera el caso de Sinaloa, por lo que la gente está viviendo. Movimiento Ciudadano siempre va a estar del lado de la gente. Yo veo con mucha preocupación que Morena y aliados, pues ahora son porristas del Estado. A ver. Pero solamente quiero decir algo de Héctor Melesio Respetan Cuen. su tiempo porque luego Sí. pasan cosas. Sí, solamente quiero decir una cosa de Héctor Melesio Cuen, A porque ver. sí, los porristas del Estado que antes juraban combatir, ahora son sus porristas. Creo que toda la vinculación del FBI en este caso problematiza y genera todavía mayor preocupación del asesinato de Héctor Melesio Cuen, porque murió en este operativo. Y fueron citados precisamente en una finca para, en teoría, arreglar un problema local y donde cayeron los narcos, todo normalizado entre todos ellos. Y entonces ahora resulta que estuvo el FBI involucrado. Creo que hay muchísimas más cosas que hay que aclarar, independientemente si los gringos les pidieron permiso o no. Regresamos. Hacemos ahora que sabemos que la presidenta... todos Me sabemos- saltaste. Ay, Ah, sí, perdóname. falta- Sí. Ay, Cierto, eres muy falta- civilizada, qué hermosa. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Lilia? Bueno, yo escuché con atención a Laura, Luisa. y a mí me parece que ella dice que nosotros estamos muy interesados en la narrativa. Bueno, yo lo que diría es que el partido de la superficialidad aquí son ellos, ¿no? Y el que están tan empeñados en la narrativa. Yo cada vez que oigo a Laura decir, por eso la nueva política cuando MS está lleno de viejos políticos, por favor. Yo no veo a Samuel en viejo político, no veo a Vivi Ravelo, viejo político, a Verónica Delgadillo, la vieja política, Maines, tampoco lo veo que sea de vieja otros partidos política. políticos. ¿Quiénes son los viejos políticos de MC? Bueno, Hay una realineación de fuerzas políticas en el país. el mismo fundador de MC viene de otro Dante partido Delgado. político. ¿Qué tiene que ver eso con yo sus lo único que Aguántame, Laura. digo es que los que están ocupados por la superficialidad y la narrativa son ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A mí lo que me parece aquí es que, primero, este tema de la crisis de la relación con Estados Unidos tiene una crisis de relación con el mundo, por favor. La personalidad de Donald Trump. Pero no era ha Trump el de causado- mayo, era Biden. yo estoy de Ok, acuerdo, ok. pero digo porque hoy dicen, no, es que es catastrófica la relación. A ver, seguimos siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos. Tenemos un comercio bilateral de cerca de 935,000 millones de dólares. Entonces, yo lo que digo es que aquí México tiene que actuar con mucha inteligencia y también tejer fino en saber exactamente cuál es la intencionalidad de los Estados Unidos. Yo creo que es causar inestabilidad y yo creo, insisto, que tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en ese juego. A nosotros no nos preocupa la narrativa, nos preocupa esos planes de que ya se hicieron realidad en los 70s, de sembrar inestabilidad en países y quitar gobiernos. En los 70s, cuando pues había esa especie de acuerdo, ¿no? Claro. Con el narco, Nicaragua, el FBI, etcétera. Claudia, ¿qué hacemos? Es que mira, ya sabemos que estuvo Estados Unidos. ¿Nos peleamos con Estados Unidos? A ver, no, lo que tiene que suceder es que tiene que haber respeto entre las naciones.
pero también tiene que haber resultados en cada una de las naciones. ¿En qué creo que se basa esta desconfianza? Que es evidente que existe entre Estados Unidos y México, porque recordemos, no es un tema solo de Donald Trump, que ha sido una figura muy disruptiva en el mundo. Efectivamente, hoy amaneció de rabia contra España y hoy la trae con ellos, ¿no? Pero efectivamente, cuando no es uno es otro, y aquí el que se mueve le tira. El tema es que este operativo fue en el 2024, cuando estaba Biden, y que esto tiene que ver, a mí me parece que fue en 2019, cuando sueltan a Ovidio, cuando se empiezan a generar todas estas telarañas de desconfianza, es decir, qué está pasando con las instituciones mexicanas que no están ya cumpliendo con la responsabilidad que les corresponde. Yo he comentado muchas veces en esta mesa que no es que Estados Unidos quiera hacer justicia de todo en este país. Vamos, no están pidiendo al exdirector de Pemex por haber golpeado a la señora. O sea, los temas, los delitos del país se juzgan en el país, pero también los tratados internacionales nos dicen que un delito de corte transnacional también puede ser juzgado en el país tercero que haya sido afectado. Entonces, ¿de qué ha pedido Estados Unidos detención? De personas a las que quiere imputar por un delito cometido en este país, pero que tuvo afectación en su país. Ahí es donde tenemos ahora el problema. ¿Qué vamos a hacer con los 10 políticos que están señalando? Que tienen ya listos para imputar. ¿Se van a entregar? ¿No se van a entregar? A ver, porque los problemas continúan. Aquí lo de menos es que le pongamos nombre a esta ilegal intervención, hay que decirlo, aunque se hayan llevado un criminal, ilegal intervención. Lo de menos es que le pongamos nombre a eso. ¿Qué va a suceder? Porque todavía está ahí el tema de Rocha Moya. Está ahí un senador en funciones, al que se le está pagando con cheque, porque tiene las cuentas congeladas. Es decir, el Estado mexicano está erogando a una persona que presuntamente tiene un delito que compurgar en Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer en México con nuestros problemas? Yo no quiero que Estados Unidos nos lo resuelva, pero sí quiero que México me lo resuelva. ¿O se entrega a Rocha o vienen por él? Digo, viendo las circunstancias. O sea, que estamos esperando la siguiente intervención. Ajá. Laura. Yo creo que la soberanía, y lo hemos dicho muchas veces en tu mesa, Azucena, se defiende con instituciones fuertes, defendiendo la democracia a la gente, protegiéndola de la violencia, de la impunidad, de la inseguridad y haciendo buenos gobiernos. Creo que Lilia, Morena, el PT, etcétera, le tienen mucho miedo al Movimiento Ciudadano y su crecimiento. Yo estoy muy orgullosa de nuestros gobiernos. Hacemos gobiernos donde somos el primer lugar en empleo, el primer lugar en disminución de homicidios dolosos, el primer lugar en inversión en salud. Y cuando hay que reconocer que las cosas no están bien y hay que hacerlas mejor o están mal, lo hemos hecho. Pablo Lemos ha enfrentado el problema de desapariciones, como yo no había visto a ningún gobernador en el país. El problema aquí creo que es que pensar que el gobierno mexicano solo a través de la presidencia de la República puede sostener la relación con los Estados Unidos es un error por parte de Morena. Hemos dicho que el Estado mexicano está compuesto por 3 poderes de la Unión y muchos otros entes. Falta instalar la comisión bicameral en el Congreso, Capitolio, Congreso mexicano, para poder establecer una relación real con el Congreso gringo y empezar a trabajar con las distintas entidades. Los gobernadores mexicanos y los de Estados Unidos también tienen mucho que hacer y hablar. Es decir, esto lo construimos entre todos. Y para el Telecán se dijo, pero para las cuestiones de seguridad también, no se ha instalado la comisión bicameral también de seguridad en México y de seguridad nacional. Nada más diría Cuitláhuac en Veracruz, ojalá lo defiendan igual, Alaida Sansores en Campeche, David Morales en Zacatecas, San Augusto en Tabasco, Salomón Jara en Oaxaca. Es una larga lista de impresentables que hoy el régimen cobija y que Rocha Moya hoy está en el ojo del huracán, pero es una larga lista que el Estado mexicano con Moreno ya está pues defendiendo. Eso es correcto, Lidia. Es decir, bueno, tenemos al director de Pemex, exdirector de Pemex, de Pemex, Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio. Hay una lista todavía pendiente también dentro, independientemente del tema del Mayo. Es que están hablando con la persona equivocada. La que se posicionó en contra de Cuauhtémoc fui yo en la Cámara de Diputados, y hubo un voto diferenciado del PT, así como yo soy de las que sostengo dentro de nuestro movimiento que nosotros tenemos la obligación de dar resultados en el tema de Rocha Moya, y que la Fiscalía tiene que dar un posicionamiento también, pero también a mí me gusta con esa misma claridad hablar de las cosas objetivas. Se cumplieron ya los 60 días de la solicitud de pruebas y el término que marca el propio tratado de extradición que tienen México y Estados Unidos no presentó una sola prueba más que las que ya conocemos que se vieron en este programa. Entonces, yo lo que creo es que, insisto, hay una relación compleja entre México y Estados Unidos que tiene que ver con el objetivo de seguridad nacional que marcó Stephen Miller y que está en el Plan de Seguridad de los Estados Unidos, la intervención en Latinoamérica generando descontroles en países como México. Ahora, nosotros como movimiento tenemos una responsabilidad, y ahí yo creo que Claudio tiene la razón, porque no solamente tenemos que tener capacidad autocrítica, y eso es lo que hacemos personas como yo y muchos otros que decimos, cometemos errores, no somos infalibles, cometemos errores y hay que solucionarlos aquí adentro, y la presidenta está en esa tónica. ¿Nos peleamos con Estados Unidos? No, yo creo que tenemos que empezar a construir relaciones de confianza a través de resultados. Ahí veo a Harfuch haciendo un trabajo de decir, bueno, reconfiguramos, lo he visto nuevamente con operativos, pero también hay que decirlo. Estados Unidos ha entrado en una segunda etapa, ya no está buscando solo a los generadores de violencia, porque se ha entendido, y creo que también en este país hemos entendido, que descabezar a los cárteles no sirve de nada, que es una organización que está sumamente estructurada, en donde quitas al de arriba y los de abajo van subiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que entrar a este nivel de estructura en donde las personas en el poder
independientemente de los partidos, no me quiero meter en eso, estoy haciendo una reflexión profunda de lo que pasa en nuestro país. Las personas en el poder le han estado dando cobijo a través de los años a la delincuencia organizada y eso ha permitido que se vayan enquistando cada vez, ya no solamente para la realización de los negocios fuera de la ley, sino también han llegado a los puestos de poder, han llegado a presidencias municipales, al Congreso tal vez menos, porque no les interesa mucho legislar, les interesa más el control ejecutivo y tenemos que investigar a qué nivel de las gubernaturas estatales estamos ya con personas directamente vinculadas con la delincuencia organizada. A ver, quiero ver si puedo como acotar cuál es mi preocupación. Ya tenemos el problema. Ya sabemos que el FBI, que los Estados Unidos llegaron a territorio mexicano sin permiso, conocimiento del gobierno. ¿Qué hacemos ante eso? Vamos a pedirle, seguimos presionando a Estados Unidos, explícame, dime, ¿por qué interveniste en mi territorio? ¿Nos peleamos? ¿Seguimos para adelante? ¿Cambiamos de tema? O sea, ¿qué hacemos para no generar un rompimiento? Déjame nada más. Sí, nada más contesto esta parte rapidísimo. Mira, yo creo, Lilia, te lo digo con franqueza, que no se cumplieron los 60 días además no se van a entregar las pruebas. Los jueces de extradición funcionan como jueces de control, entonces se entregan a partir de indicios es decir, la probabilidad de que haya ocurrido el delito y entregas. Entonces, en ese sentido, pero creo que no hubo ese periodo porque como finalmente corre a partir de la detención, que nunca la hubo. Entonces, me parece que en Estados Unidos están esperando como, ¿me meto por ellos o no? Y creo que también esta filtración tiene que ver con, ¿me los das o me meto? Leí también una columna interesante esta semana que dice que hay un funcionario de alto nivel, un secretario, molesto por el tema de Rocha Moya, que porque eso le entorpeció las negociaciones con el TEMEC. Déjame adivinar. Entonces, te lo digo, puede caer en el supuesto de la especulación. El problema es que esta situación nos puede generar muchos problemas de diversos tipos. Entonces creo que tenemos que definir en México qué va a suceder. Va a haber un proceso de investigación aquí, en México, contra Rocha Moya y el resto de los políticos. El problema es que varios de ellos ya se fueron a entregar allá. Es decir, aceptan que había o que hay algo de lo que ellos son responsables que fueron y se entregaron. 2 por lo menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es que esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ya, me quedan 35 segundos, pero es importante esto que mencionas, Claudia. Los 60 días correrían en todo caso a partir de la detención. Es correcto. Por eso estamos en pausa. Porque era una detención, luego con la fines de extradición. Bueno, vamos a regresar con la ronda de Lilia y de Laura y luego cerramos la mesa. Gracias por continuar con nosotros. Estuvo bien hecho en la década de los 90 como estuvo también hecho en el 18, que claro que no se rompe a capricho y a merced de un solo presidente. Tiene cláusulas que le permiten vigencia para que pasando la presidencia de Trump llegue alguien con mayor estabilidad y retomen, ¿no? O sea, por eso hay que reconocer que a lo largo del tiempo se han ido construyendo instrumentos que nos permiten salvaguardar de mejor manera el comercio y no quedar expensos a decisión de uno o de otro. Entonces, claro que no se debe sobrereaccionar, pero no reaccionar tampoco es una reacción positiva. Aquí se tiene que llegar a la justicia. No quiero que Estados Unidos venga a hacer justicia con nosotros. Quiero que México tenga instituciones fuertes que nos lleven a romper esta simbiosis entre delincuencia organizada y política que ya tiene condenado al pueblo de México a sufrir en la extorsión y en la tragedia. Lilia. Yo creo que no estamos justo en la autocomplacencia, aceptamos que ha sido no solamente una crisis y ha empezado con una acción, no solamente con la salida del Mayo, sino la relación posible que pueda haber de la solicitud de extradición de un gobernador en funciones. Pero, insisto, nosotros tenemos que actuar con cabeza fría y visión de Estado, no en la reacción. La autocomplacencia, bueno, pues están en los infalibles gobiernos de Movimiento Ciudadano. Nosotros no le tenemos miedo al crecimiento de absolutamente nadie, pero también hay que decir que esa actuación con responsabilidad pasa por el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de Seguridad, yo esto lo voy a decir hasta el cansancio, que nosotros recibimos un país destruido que se inició desde el gobierno de Felipe Calderón y recibimos instituciones muy débiles. A mí me tocó ser parte de la primera etapa del gobierno del presidente López Obrador y nosotros hemos hecho, vamos a decir, mucho más de lo que han hecho cualquiera de los gobiernos anteriores, sacar a la gente de la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Creo que es uno de ellos, encabezado por Omar García Harfuch. Gracias, Lilia. Laura, Claudia, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a las 3. Pues hoy la oposición trae la narrativa que Donald Trump está poniendo trabas para el libre comercio, para el Tratado de Libre Comercio, que porque está coludido con el narco, la Cuarta Transformación. Nada más hay que recordarle que a Donald Trump le sale muy bien todo esto de estar presionando a los países de América Latina para sacarle provecho a su conveniencia. El señor Donald Trump usa cualquier narrativa para presionar a México y lo malo de todo esto es que la oposición aquí se presta para eso. A ellos no les importa México, a ellos no les importa el pueblo de México, les importa sus intereses políticos y partidarios y de grupo. Amigos, con esto me despido, no se te olvide suscribirte a este canal y nos vemos en el próximo video.